SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. España se prepara para batir este año su récord de visitantes extranjeros, 98 millones de turistas que dejarán en nuestro país unos 135.000 millones de euros según las estimaciones oficiales. Pero, ¿existe un límite a la cantidad de viajeros que podemos acoger? Cada vez más vecinos se rebelan contra un modelo económico que explota el atractivo de sus ciudades, convirtiendo sus barrios en una especie de parques temáticos para el disfrute del turista. Hoy hablamos sobre esta problemática con el autor de un ensayo, Ciudad Clickbait, que reflexiona sobre el difícil encaje entre enamorar a los visitantes y seguir gustando a los residentes. También vamos a analizar el impacto de nuestros hábitos alimentarios en la arquitectura. ¿Seguirán existiendo las cocinas en las casas del futuro si apenas tocamos una sartén? Pero antes, hablamos del desequilibrio que existe hoy en los hogares españoles a la hora de acceder a los servicios sanitarios privados y en muchas ocasiones servicios necesarios. Esto es Código de Barras. Empezamos. El dinero que destinamos los españoles a la sanidad privada no ha dejado de crecer. De hecho, supone ya 1 de cada 4 euros de nuestro gasto sanitario total. Lo que tampoco ha dejado de escalar es la desigualdad entre las familias con rentas más altas y los hogares con salarios más bajos. Y esto se traduce en que las personas con más ingresos gastan hoy hasta 8 veces más en servicios médicos y hospitalarios que pueden ser esenciales. Servicios como acudir al dentista o comprar un audífono o unas gafas. Nuestra compañera Mariola Lourido nos trae esa radiografía de la sanidad privada en nuestro país. El negocio de la sanidad privada sigue creciendo en España, no solo por el avance de la privatización y de los conciertos con las administraciones, sino también por el incremento de la financiación a través de los hogares. El gasto privado de las familias en salud aumentó un 50% en las últimas 2 décadas, según un informe de la Fundación BBVA y del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Son los seguros los que más peso han ganado en los presupuestos familiares, con una subida de 5 puntos. Suponen el 20% del total. Silvia Moyá, economista del IBIE. Aunque el Sistema Nacional de Salud ofrece una cobertura de servicios amplia y universal, existen prestaciones que no están suficientemente cubiertas, ¿no? Como es el caso de la salud bucodental, la fisioterapia. Ante estas carencias, muchas familias recurren a la sanidad privada y en particular a seguros de salud para acceder a estos servicios. La compra de gafas graduadas, audífonos, sillas de ruedas y otros aparatos o equipos terapéuticos se lleva una parte relevante del gasto familiar, pero ha descendido. También lo ha hecho el cuidado de la salud bucodental, la factura del dentista. Se está dando un cambio de patrón. Mientras las listas de espera en la sanidad pública se han cronificado, consecuencia de los recortes por la crisis, la pandemia o el envejecimiento, los españoles contratan más pólizas de seguros para la atención médica y hospitalaria, gastan más en fármacos, en rehabilitación, fisioterapia, psicólogos, resonancias, TAC, biopsias y en las consultas con el especialista. Se ha disparado en la última década, especialmente en lo relativo a consultas externas y pruebas diagnósticas. Efectivamente, las mayores exigencias de las familias en cuanto a la rapidez de los servicios sanitarios, tratando de evitar esperas prolongadas, especialmente de diagnóstico, explicaría el hecho de que muchas familias opten por financiar consultas, pruebas médicas y hospitalarias en centros privados, bien de forma directa o a través de la contratación de seguros sanitarios. Pero no todo el mundo puede pagar un seguro, un hospital o una consulta privada. Los hogares ricos con mayor nivel de renta gastan de media 4 veces más en salud que las familias con menos recursos económicos. La desigualdad es tremenda. Francisco Pérez es el director de investigación del Instituto Valenciano. Cuando el acceso a ciertos servicios de salud que son limitadamente cubiertos por la salud pública o directamente no cubiertos, dependen de los recursos de las familias, esto es una fuente potencial de desigualdad
porque mientras algunas de ellas, como nos dicen los datos, gastan más porque tienen más capacidad económica para hacerlo en servicios de salud, otros gastan menos o no gastan o no acceden a ellos porque no tienen esa capacidad económica. De manera que, igual que sucede en otros servicios públicos como la educación, el papel nivelador de los servicios públicos se encuentra limitado cuando algunos de dichos servicios no son cubiertos o no son adecuadamente cubiertos por las administraciones públicas responsables. Las familias vulnerables no pueden acceder a los servicios sanitarios que no cubre la sanidad pública, y esta desigualdad es un factor determinante, aunque no el único, de una mejor o peor salud en función de la renta. Los hogares con mayores ingresos netos mensuales valoran mejor su estado de salud general, también su salud bucodental, que los hogares más pobres. También hay algunos estudios recientes que demuestran que la salud es más deficiente entre las personas en mayor riesgo de pobreza. Sin embargo, los hogares más pobres no solamente se enfrentan a limitaciones económicas para costear los servicios con menor cobertura pública, sino que también se enfrentan a barreras sociales y ambientales que impactan negativamente en su estado de salud. Por lo tanto, un mayor gasto en salud no garantiza por sí solo una mejor salud. Es un factor que influye, pero hay otros factores y condicionantes que también pueden influir en el estado de salud de los hogares. Se calcula que el 85% de la población depende exclusivamente de la atención sanitaria pública para dar respuesta a sus necesidades de salud. El 15% restante tiene una cobertura mixta. Los expertos autores del informe creen que deberían incorporarse a la cartera del Sistema Nacional de Salud coberturas básicas de servicios ahora mismo excluidos, para que las familias con dificultades tengan garantizada, por ejemplo, la salud bucodental, la salud mental o la fisioterapia. Proponen que estas prestaciones sean directamente gratuitas en los centros de salud, que se financien con bonos en los centros privados o una combinación de ambas fórmulas. Gracias, Mariola. Este reportaje que acaban de escuchar se puede encontrar, como tantos otros, con temas muy interesantes, en el podcast de Crónica 24/7. Búsquenlo. Recomendación en Podium Podcast y, por supuesto, siempre en Ser Podcast. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en Ser Podcast y en la web de la SER. Desde las grandes avenidas de París y Lisboa a los canales de Venecia, Que Venecia si salva dando casa ai residenti, ripopolándola. Pasando por las calles de San Sebastián, Palma o Lisboa. Los vecinos de decenas de ciudades de toda Europa se han puesto en pie de guerra para protestar contra el turismo masivo, un modelo que exprime los recursos locales y transmuta el carácter de barrios enteros donde se prioriza al visitante más que al habitante permanente. Lo llaman turismofobia y hoy en Código de Barras queremos analizar las causas y sus posibles soluciones de la mano de un experto. Pero antes, Ricardo Rodríguez, Radio Galicia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Bayo, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué está pasando en Santiago de Compostela con el turismo? Porque yo creía que la ciudad vivía eso del camino y la afluencia de los peregrinos casi como un maná de felicidad y de empleo.
Es un maná de felicidad, eso es cierto, para quien lo recorre, porque es sin duda una ruta maravillosa, Bayo, pero es verdad que cada año que pasa están viniendo más peregrinos a Santiago, se satura más la ciudad, sobre todo en una de sus rutas, que es el Camino Francés. Sabes que el Camino de Santiago tiene varias rutas, pero sin duda el Camino Francés es la más demandada. Y fíjate, unos datos. El año pasado, 500.000 de personas, casi 500.000 peregrinos, completaron la ruta Xacobea, es decir, han recogido su Compostela, han sellado su Compostela, pero esos son las que la sellan. Vienen muchísimas más personas que recorren las diferentes rutas xacobeas, que acaban en la Praza del Obradoiro, que quieren visitar la catedral, y eso sobre todo en los meses de verano. El año pasado un 12% más de peregrinos que el año anterior, y este año, en lo que va de 2025, ya se acumula un incremento del 9%. Estos son cifras oficiales de la Oficina de Acogida al Peregrino. Esto, insisto, solo aquellos que recogen la Compostela, pero a esto hay que sumar además los excursionistas de un día, decenas de personas que llegan cada día a Santiago de Compostela en autobús, que visitan el casco histórico, porque sobre todo quienes vienen a Santiago lo que quieren ver es el entorno de la catedral, y eso hace que sea ya una zona muy, muy saturada y que dejen también molestias para los vecinos. Por ejemplo, esta Semana Santa ocurría esto. Grupos de peregrinos que entran en el casco histórico compostelano a gritos, cantando, lo que provoca molestias para las personas que viven en ese entorno. Y es que cada vez ese debate está más asentado en la calle, en Santiago, el de la saturación. Demasiada xente. Unha cousiña clara, que hai saturación. Todo souvenir. Coñezo unha que vivía aquí, que ahora comprou fora do casco. Entón, temos un parque temático, pero para os turistas, para que se lucren uns cuantos e o paguemos o resto, ¿no? Home, en verán son a túa alarma de cada día. Un parque temático, decía esta vecina, cada vez son más los que deciden no vivir en el casco histórico de Santiago, buscar vivienda, ya no solo en Santiago, porque eso también está complicando muchísimo encontrar vivienda en la ciudad. El hecho de que haya un turismo cada vez mayor en la ciudad de Santiago está provocando que muchas personas decidan buscar vivienda en los ayuntamientos del entorno de la capital de Galicia. Ricardo, ¿y qué está haciendo el Concello, el Ayuntamiento de Santiago, para tratar de evitar que la ciudad se convierta en ese parque temático del que nos hablaba esa vecina? Se están tomando medidas. De hecho, este verano está previsto que entre en vigor una tasa turística. Santiago se va a convertir en la primera ciudad gallega en implementar esa tasa turística. En principio está previsto que sea a partir del mes de agosto. Y otra de las medidas que está llevando a cabo el gobierno local, que preside la nacionalista Goretti San Martín, es poner coto, poner límite a los comercios de venta de recuerdos, porque la zona vieja compostelana se ha convertido en un lugar en el que sobre todo hay lavanderías, hay tiendas de recuerdos y hay máquinas de vending, y sobre todo pues también establecimientos que venden bocadillos para esos excursionistas. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno local? Pues hace un par de semanas ha aprobado una normativa que impide que una moratoria para que no se puedan poner más tiendas de recuerdos, e intentar recuperar el comercio local, el comercio de proximidad en una zona como la de Santiago. Además, se están intentando implementar medidas para evitar la proliferación de pisos turísticos, sobre todo en zonas del casco histórico. Todo ello para conseguir que la zona vieja de Santiago vuelva a tener vida, pero vida de vecinos de Santiago y no solo de turistas. Ricardo Rodríguez, Radio Galicia. Como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo. Otro. Hasta luego. El problema del turismo masivo y sus ramificaciones sociales y económicas son el foco de un interesante ensayo. Se titula Ciudad Clickbait y lo publica la editorial Barlin. Su autor es Vicent Molins, periodista y director de la agencia Districte, especializada en espacios y marcas en contextos urbanos. Vicent, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola Fernando, encantado. Igualmente nosotros de tenerte hoy en el programa. Vicent, la premisa de tu libro es cuando buscar casa en tu ciudad se vuelve una pesadilla. ¿Por qué vivir en grandes ciudades, en núcleos urbanos atractivos para otros, para los visitantes, se convierte en una pesadilla para quienes viven allí habitualmente? Bueno, yo creo que para todos los que de alguna manera trabajamos en medios lo entenderemos muy bien si lo comparamos, y ahí el título, si lo comparamos con lo que ha venido ocurriendo con el periodismo en los últimos 20-25 años. El periodismo tenía muy claras sus normas, sus bases, tenía claro el funcionamiento de la industria, basada en la comunidad, pero de repente el tránsito lo arrasó todo, ¿no? La mayoría de medios empezaron a creer que la única manera de sobrevivir era captar al máximo número de gente y por tanto adaptarse y generar en consecuencia titulares clickbait, señuelos continuos, ¿no? Que atraparan al
al usuario de paso. A las ciudades les ha venido pasando exactamente lo mismo. Y les ocurre exactamente lo mismo porque estamos en un momento crítico, y no hablo de crisis en un sentido únicamente negativo, sino de crisis como enorme cambio. Es decir, a todos nos están las normas, el guión se nos ha vuelto inservible, ¿no? Yo creo que para mí hay 3 motivos fundamentales. Uno tiene que ver con la digitalización masiva, otro con una cultura viajera que yo creo que a todos nos ha cambiado nuestra manera de vivir y de socializar. Viajamos como nunca y lo vamos a seguir haciendo. Y tercero, pues la economía de escalas. Es decir, hasta hace 20 o 30 años la soberanía local podía defenderse mejor. Un empresario local, un vecino podía estar en mejores condiciones en su ciudad porque no tenía que competir contra escalas cada vez más concentradas. Todo esto ha cambiado, han cambiado nuestros medios y, por tanto, han cambiado nuestras ciudades. Dices, nuestras ciudades dejan de hablar de la ciudadanía para personarse como aspirantes a influencers. La ciudad se ejercita duro para parecer sexy. El hecho de atraer concita más atención que el de residir. Gustar antes que habitar. ¿Las ciudades en España tratan de gustar a quienes vienen de fuera más que a quienes viven dentro? Completamente, y especialmente en España. Especialmente en España, ¿Ah, sí? Porque somos un país que, sí, yo creo que el efecto 92 hace que, en parte, este fenómeno se agrave en España. Yo creo que somos un país que ha basado su modernización, su viaje al futuro, a partir de la validación del exterior, ¿no? De que los demás nos digan que somos un país con futuro, con posibilidades, ¿no? Y esto afecta en un concepto que para mí es muy importante, e insisto mucho en ello, que es la autoestima. Para mí es una amenaza terrible que la mayoría de ciudades basen su autoestima en que un tercero que viene de paso le reconozca que su ciudad va bien. Es terrible no tanto porque nos digan lo guapo que somos, que es algo que a todos nos gusta, y yo creo que a todos nos gusta sentir una estima alta por el lugar en el que vivimos, y creo que es positivo, pero es pernicioso cuando esto se convierte en la única manera de guionizar nuestras ciudades. Es decir, la sensación de tener futuro, la sensación de estar haciendo bien las cosas depende únicamente de que esa persona externa que pasa 3, 4, una semana, 7 días en nuestra ciudad, nos diga que nuestra ciudad es fantástica. No, el éxito no puede medirse en base a eso. El éxito de una ciudad no es eso. Una ciudad no es una operadora turística. Es muchísimo más, es mucho más compleja. Y para que una ciudad, para que podamos decir que una ciudad está triunfando, necesitamos que a sus vecinos les vaya bien. Y yo creo que en los últimos 20 o 25 años hemos invertido completamente esto. Tenemos ciudades que decimos que están de moda y que aparentemente son modelos exitosos, y al mismo tiempo nos estamos dando cuenta de que a sus vecinos les está yendo peor que nunca, hasta el punto de que ya no pueden vivir en sus ciudades. Entonces, esa dicotomía es en la que insisto, y esa dicotomía tiene mucho de narrativo. Y creo que la solución pasa precisamente por invertir esa narrativa, por dejar de decirnos que a nuestra ciudad le va bien porque hay otros que nos dicen que nuestra ciudad está muy bonita. No, a nuestra ciudad le irá bien cuando a sus vecinos les vaya bien. En este sentido, en los últimos días hemos visto un creciente movimiento de protesta en ciudades como Barcelona, como Palma de Mallorca, como Granada, como Málaga, buscando un equilibrio entre el turismo de masas y una ciudad que respete y cuide a sus propios ciudadanos. ¿Crees que hay un cierto despertar de la sociedad? Que ese hartazgo con los alquileres turísticos constantes, con los tours que no dejan de dar vueltas por tu barrio y no te permiten ir a comprar el pan tranquilo, ¿crees que de alguna forma nos hemos convertido en un parque de atracciones o en un zoológico donde nos ven a nosotros como las fieras, como los animales que se exhiben? Sobre todo hemos perdido el equilibrio, efectivamente, hemos perdido el equilibrio. Yo siempre digo que un parque de atracciones sabe qué quiere, que es vender entradas, tiene un modelo. El tema es que nosotros hemos dejado de saber qué queremos en nuestra ciudad. No somos ni tan siquiera un parque de atracciones, porque, repito, un parque de atracciones tiene un modelo claro. Todavía hay ciudades que están discutiendo, ¿no?, la tasa turística, ¿no? Pues si fuéramos un parque de atracciones no se discutiría, ¿no?, porque habría una entrada en el principio. Yo creo que a mí me gusta mucho la frase que tiene Marco Déramo, que es uno de los grandes expertos en la industria turística. Hay una frase que me parece muy de puro sentido común, ¿no? Él habla de que las ciudades turísticas comienzan a perder el equilibrio cuando los recursos de los vecinos que usan los turistas
pasan a convertirse en recursos turísticos a los que tienen que acudir los vecinos. Es decir, los vecinos ya no tienen recursos propios, ¿no? Son recursos pensados para el visitante. Ese es el equilibrio o el desequilibrio que está en juego y que desde luego es el que tenemos que defender. Esto pasa por mantener el equilibrio y no acabar de perderlo definitivamente. Yo creo que durante demasiado tiempo hemos planteado el turismo como una industria únicamente bondadosa y el turismo como gran industria tiene externalidades negativas que debemos gestionar. Si plantamos una industria siderúrgica al lado de una ciudad, tendremos que saber que hay consecuencias y tendremos que estar preparados. Pues esto a otro nivel es lo mismo. Por esto cuando escucho hablar del turismo como la industria de la felicidad, me parecen argumentarios peligrosos. Es decir, somos un país que tenemos que asumir que esta es una industria importante, pero no basta con poner la alfombra roja y ya está. Durante demasiado tiempo hemos creído que bastaba con poner la alfombra roja y bastaba con atraer. Y nuestras ciudades requieren intervención, requieren volver a recuperar su propio guión y a poner normas que aseguren ese equilibrio perdido. Claro, pero ¿y qué político le pone el cascabel al gato? ¿Quién decide que el turismo, que para muchos es la gallina de los huevos de oro, hay que limitarlo, hay que poner una tasa turística, hay que poner un límite al número de cruceros que llegan a la ciudad? Es que hay pocos políticos que se atrevan a coger ese, como decimos, ese gato y ponerle el cascabel, ¿no? Yo creo que más que nunca. Es decir, creo que ya muchos gestores y de colores muy distintos están asumiendo. Primero, lo de la tasa me parece ya algo muy elemental. Quiero decir, la tasa es una solución en corto, es una solución muy pequeñita, ¿no? Pero claro, por algo se empieza. Pero hago mucho hincapié de nuevo en la narrativa. Creo que hay que explicarle a la gente que no se trata de estar en contra o a favor del turismo, sino que se trata de recuperar una cierta soberanía local. Realmente, durante gran parte de la historia, las ciudades han sido capaces de poner normas. Ahora han perdido esa capacidad. Han perdido, es verdad, porque en parte están desconcertadas, se enfrentan a retos muy nuevos. Nunca hemos visto que de repente tuvieras a un Airbnb o a grandes fondos o a empresas con una acumulación de poder enorme que en cuestión de meses son capaces de cambiarte la cara de tu ciudad. Esto nunca lo hemos visto y, por tanto, las herramientas que tiene la Administración no son capaces, no tienen la agilidad suficiente para gestionar esto. Yo siempre insisto, cuando hablo con políticos de colores muy distintos, siempre insisto en que gran parte de la solución tiene que pasar por cambiar por dentro la Administración. Ya no vale con las herramientas que tenemos. Y luego ser atrevidos, es decir, explicarle a la gente que su supervivencia como parte de una comunidad local depende de poner algunos límites. No se trata de prohibir que una ciudad sea bonita, no se trata de prohibir que una ciudad sea atractiva, no. Se trata de garantizar que un vecino, un pequeño empresario tiene la libertad de poder desarrollar su proyecto de vida en su ciudad. Esto es lo que está en debate. O sea, que es incompatible ese turismo de masas como el que hemos visto en los últimos años llegar a España con un equilibrio con la ciudadanía local. Yo no lo sé si son incompatibles, no lo sé. Lo que sí que sé es que la ciudad tiene que afrontar ese desequilibrio. Y si son compatibles, que me resulta complicado imaginar, ¿no? que algunos centros de las ciudades absolutamente atestados, claro, que sean compatibles con la vida local. Es complicado, sí. Pero sobre todo la ciudad tiene que recuperar su guión. Estamos hablando de que en 10 años la mayoría de ciudades han duplicado, algunas triplicado sus visitantes, ¿no? Y la mayoría no tenían ningún tipo de plan ante ello. Por tanto, es como una gran avenida que les ha sorprendido, aunque en realidad era su modelo, ¿no? Estaban procurando esto, ¿no? Por tanto, insisto, se trata de que recuperen su propio guión, que sean capaces de guionizar qué quieren y con el vecindario, con las comunidades locales en el centro, porque si no estamos siendo operadores turísticos y solo operadores turísticos. A mí me gusta contar la anécdota de Joan Gaspar, el presidente durante muchos años de la Fundación Turisme Barcelona, que claro, en una entrevista le preguntaban, pero bueno, ¿dónde está el límite, no? ¿Hasta cuántos turistas más, no podemos recibir? Y él decía, bueno, ¿qué límite? Esto es como la Coca-Cola. La Coca-Cola lo que quiere es vender el máximo número de Coca-Colas posibles. Y yo lo entiendo. Él se dedica a vender Coca-Colas, es decir, él se dedica a atraer turistas. Pero una ciudad no es eso. Y ese es el problema, que muchas ciudades se han creído que su objetivo es ese, es generar contenido para atraer a gente.
No somos eso, porque si no acabamos teniendo graves problemas de diabetes, ¿no? De tanta Coca-Cola. Nuestro objetivo es otro. Nuestro objetivo es que nuestra ciudad vaya bien a partir de que a nuestra gente, de que a nuestros ciudadanos les vaya bien. Y esto no es incompatible con atraer, esto no es incompatible con ser lugares seductores, pero tiene que haber un equilibrio, como tú decías. Si el equilibrio se pierde, entonces solo somos una cosa, pasamos a ser un decorado, pasamos a ser ese intento de parque de atracciones. Vicent, ¿quién está haciendo las cosas bien? ¿En quién habría que fijarse para tratar de recomponer esos equilibrios que hemos perdido? A nivel español, yo creo que hay dos ejemplos. Es verdad que tienen escalas, escala medio pequeña, pero a mí Pontevedra y Vitoria me parecen muy interesantes. Primero son lugares bonitos, ¿no? Son lugares seductores, son lugares donde se está bien. Pero yo creo que llevan mucho tiempo, llevan muchas décadas planteando estrategias a largo plazo y estrategias en las que la ciudadanía está en el centro. Han mirado mucho de puertas para adentro y no demasiado de puertas para afuera. Se han dado soluciones pensando en el largo plazo. Y yo creo que eso son recetas positivas. Fuera de España, Ámsterdam, que claro, ha sufrido parte de los problemas de los que hablábamos con gran crudeza, se ha puesto las pilas. Está planteando soluciones agresivas. Y yo creo que será un buen laboratorio del que tomar nota, ¿no? Esto también creo que es verdad que nos pasa en todo, ¿no? Pero que buscamos soluciones inmediatas, buscamos el cortoplacismo como forma de vida. El problema es que las soluciones no las vamos a ver ahora. Las soluciones, el efecto de esas soluciones las vamos a ver en 6, 7, 8 años. Y ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De que queremos darnos soluciones inmediatas. No las vamos a tener, pero sí que tenemos que empezar a trazar estrategias, a 10 años vista, y saber a qué vamos a jugar. Barcelona, que evidentemente como Ámsterdam también ha sido pionera en la atracción y por tanto ha sufrido problemas más graves que la mayoría, yo creo que también está en una fase muy experimental, ¿no? Pero está atreviéndose a intentarlo. Habrá que ver, se van a equivocar en muchas de las propuestas, pero posiblemente acierten en otras, ¿no? Entonces, el resto de ciudades yo creo que tenemos que estar muy atentos para aplicar soluciones que nos sirvan y que veamos que funcionan. Y sobre todo tenemos que entender que ya no valen los dogmas del pasado. Es decir, las políticas que aplicábamos hace 30 años ya no nos sirven. Los problemas son muy nuevos. La realidad es muy diferente y por tanto hay que diseñar políticas públicas de gestión urbana muy diferentes, y eso es lo que lo hace todavía más complicado. Pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo cuanto antes, porque ya digo, enfrente hay rivales muy rápidos, muy ágiles, muy preparados para extraer de la ciudad su valor sin darle nada a cambio, y o estamos a la altura o ellos ganarán y nos dejarán sin valor en nuestra ciudad. El ensayo se llama Ciudad Clickbait. Su autor es Vicent Molins, geógrafo, periodista y director de la agencia Districte, especializada en espacios y marcas en contextos urbanos. Vicent, ha sido un placer tenerte hoy en Código de Barras hablando con nosotros. Un abrazo muy grande, gracias. En unos segundos abrimos nuestro consultorio, el espacio en el que atendemos las dudas y las quejas de los oyentes con la ayuda de una persona experta en consumo. Si usted quiere que tratemos su caso, escríbanos un correo electrónico a códigodebarras@cadenaser.com o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del programa al 679 01 7014. En Código de Barras, el consultorio. Esta semana con la ayuda de Francisco Rodríguez, abogado de Consumes. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido de vuelta. Gracias, encantado también de estar con vosotros una vez más. La primera consulta nos la ha enviado desde Córdoba Manuel.
Nos cuenta que en febrero una amiga suya descubrió que Endesa había hecho un cambio de titularidad sin saberlo ella y ahora ya no figura ningún contrato a su nombre. Le explican que el problema se debe a un cruce de cambios del CUPS con su vecina y supuestamente prometieron solucionarlo, pero un mes más tarde le informan de nuevo de que han cambiado la titularidad, ahora con una persona distinta. Durante todo este periodo hay ahora un montón de facturas que no sabemos quién las ha pagado, y lo que tememos es que nos las reclamen a nosotros. Y aún estamos pendientes de que se resuelva. ¿Pueden reclamarle estas facturas incluso si es error, como parece, de la compañía de Endesa? ¿Y cómo es posible que una empresa haya podido equivocarse no una, sino 2 veces de titularidad? Aquí tenemos el problema de identificación del CUPS y de las diferentes empresas que intervienen a la hora de comercializar y distribuir la energía eléctrica. El CUPS es el código universal del punto de suministro. Cada vivienda tiene ese código único que identifica a cada punto de suministro de la energía, sea electricidad o sea gas, en una vivienda. Es como el DNI energético que podemos tener cualquier persona. Ese código es el que permite a las compañías el poder gestionar y rastrear el suministro de cada vivienda o local para tanto realizar contratos como realizar la facturación. Aquí el problema puede venir porque a veces la identificación de ese CUPS no la conoce el usuario. ¿Y cómo no la conoce? Pues lo podemos encontrar en cada factura y en cada contrato. Y con ese CUPS no habría ningún problema a la hora de identificar el punto de suministro de la vivienda y evitaríamos ese tipo de errores. ¿Qué puede haber ocurrido? Pues que no tengamos disponible ese CUPS y cuando estemos intentando cambiar de comercializadora, cambiar de tarifa, estemos facilitando al operador unos datos que igual no coinciden exactamente con el registro de la vivienda o del local que tiene la compañía. A veces se intercambian los números del piso, del local, del bloque, y es donde a veces puede venir ese problema. ¿Le pueden reclamar los suministros? Evidentemente, el consumidor podrá reclamar que no le cobren, evidentemente, con suministros y consumos que se han realizado en otras viviendas que no es la suya. Lo que habrá que también comprobar es si se ha hecho la facturación de forma correcta en su punto de suministro o no. ¿Qué puede hacer el consumidor? Evidentemente reclamar. Si a través de la reclamación que haga él mismo a la compañía suministradora o a través de un consumidor no le dan una solución, también podrá acudir a la Junta Arbitral de Consumo de su localidad, porque casi todas las empresas distribuidoras y suministradoras están adheridas al sistema arbitral de consumo, entre ellas Endesa, que es la que sobre la consulta que nos realiza el oyente. La siguiente consulta viene desde Vigo. En la comunidad de vecinos de José se hicieron unas obras para aislar las terrazas. En el periodo desde que se quitó el antiguo aislamiento hasta que se colocó el nuevo, hubo lluvias, lo que provocó que en el local que se encuentra justo debajo del bloque aparecieran una serie de goteras. Entendemos que deben ser ellos los que atiendan a esas filtraciones y a ese siniestro. Ellos ponen pegas al tema diciendo que que debería ser nuestro seguro. ¿Qué seguro en este caso debería hacerse cargo de reparar esas goteras, esos daños en ese local que hay justo debajo del bloque? Siendo unos trabajos de reparación que los ha encargado la comunidad de propietarios, frente al perjudicado se respondería la comunidad de propietarios, bien directamente o bien a través de la compañía de seguros que cubre la responsabilidad civil de la comunidad de propietarios. Ahora bien, también es cierto que a veces las compañías aseguradoras, como hay diferentes seguros que intervienen o que tienen asegurado tanto el continente como el contenido, pueden solicitar que reclame, por ejemplo, el seguro del perjudicado, indemnice al perjudicado o repare esos daños y luego reclame el coste ya entre compañías a la comunidad de propietarios, o bien, si efectivamente ha habido un caso de responsabilidad por parte de la empresa que está realizando las reformas o los trabajos de reparación, sería finalmente quien indemnizara a la compañía de seguros que hubiera indemnizado al perjudicado con los daños que hayan podido producir. Pero en principio, frente al perjudicado responderá la comunidad de propietarios, que es quien ha contratado a esa empresa o la que ha causado estas filtraciones y esos daños en la vivienda o local perjudicado. Y una última consulta que nos llega esta semana desde Barcelona. Es de Carmen. Tiene varios problemas con los administradores de su finca. El primero es que en las actas de las reuniones aparece aprobado el presupuesto, pero no se adjunta a los vecinos el documento pertinente. Y el segundo es que pretenden cobrarle a ella y al resto de los vecinos una cuota por
protección de datos. A pesar de que no tenemos ni videovigilancia ni cámaras de seguridad. He consultado a la AEPD y me han dicho que ellos no generan ningún cargo mensual ni de ninguna otra periodicidad. Francisco, nuestra oyente, le ha hecho saber a la Administración de Fincas que no le pueden cobrar por ese importe, pero ellos no contestan. ¿Qué puede hacer en este caso? Vale, sobre las dos cuestiones que estaba comentando el oyente, en cuanto a los presupuestos, evidentemente ese documento, la administradora habrá facilitado esa documentación en alguna reunión previa o directamente a los propietarios a la hora para poder, sobre todo, aprobar la realización de esas obras o de ese presupuesto. Con lo cual, si en el acta no está incluida, podrá solicitarla al administrador para que le facilite de forma individualizada ese presupuesto. Y respecto a esa cuota que aparece en la facturación del administrador, evidentemente toda comunidad de propietarios tiene que cumplir con la normativa de protección de datos, porque además la Agencia Estatal de Protección de Datos establece unas sanciones muy importantes frente a un particular, una empresa o incluso una comunidad de propietarios si se incumplen las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos. Y además esa obligación de cumplimiento es para todas aquellas personas obligadas de forma proactiva, es decir, tienen que acreditar y demostrar que están realizando actuaciones activas para proteger y cumplir esa normativa de protección de datos. El administrador posiblemente esté incluyendo dentro de su facturación ese concepto para poder acreditar que se están realizando las actuaciones obligatorias por parte de la normativa de protección de datos, aunque evidentemente frente a la Agencia Estatal de Protección de Datos esas obligaciones son gratuitas, pero igual que pueden ser gratuitas para la agencia tributaria el presentar las declaraciones que cualquier persona obligada tiene que realizar. En todo caso, lo que es importante es que el administrador no esté facturando a la comunidad de propietarios más allá de los acuerdos económicos que en su momento habrán acordado a la hora de realizar esta prestación de servicios. Otra cuestión es que se detallen en mayor o menor medida esos conceptos, pero el importe ha de ser el que estuviera fijado en un primer momento a la hora de contratar los servicios del administrador. Francisco Rodríguez, abogado de Consumes. Como siempre, un placer tenerte en el programa resolviendo las dudas y las consultas de nuestros oyentes. Gracias a vosotros, un abrazo. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679 017 014. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 6 de la mañana. Los españoles dedicamos cada vez menos tiempo a cocinar y más recursos a comprar comida preparada, comida que rematamos y recalentamos en casa a golpe de microondas. Hablamos de esos alimentos de la llamada quinta gama que ganan espacio en los estantes de los supermercados. Sopas, cremas, tortillas y guisos precocinados, cuya venta creció el año pasado un 6,6% según la patronal del sector. Miguel Ángel Urueña es divulgador y tecnólogo de los alimentos, además del alma que está detrás de la cuenta @gominolas de petróleo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar aquí siempre con vosotros. Y nosotros de tenerte en el programa una vez más. Antes de nada, Miguel Ángel, para que nos quede claro, ¿tú podrías explicarnos qué es un alimento de quinta gama? Quien no haya escuchado nunca ese término, ¿qué debería esperar? Pues para entendernos son los alimentos listos para consumir que encontramos en las neveras, en los refrigeradores de los supermercados. Lasañas, tortillas, sopas o cremas de verduras, bueno, ese tipo de cosas que solo necesita calentar y consumir, ya está. En este caso hablamos más bien de una forma de conservación. La quinta gama se refiere sobre todo a la forma de conservación, no a la forma de procesado.
y se refiere sobre todo pues a alimentos que podríamos cocinar en casa. Ya digo, pues como una lasaña o una tortilla de patatas. La diferencia es que está, bueno, cocinada y a veces pasteurizada y se conserva gracias al frío. Esa es la, bueno, digamos la definición informal, porque no hay definiciones legales para este tipo de alimentos, o sea, ni para las gamas, ni tampoco para lo que son ultraprocesados, ni nada por el estilo. Son, bueno, pues definiciones un poco consensuadas. Hay quienes nos hablan de la quinta gama como el tupper de mamá, pero con conservantes que permiten que aguante ese gazpacho, esas lentejas, esa tortilla de patatas o esa lasaña durante mucho más tiempo. Te pregunto, ¿el tupper de mamá con esteroides, por así decirlo, es igual de sano que el tupper de mamá que yo me llevo a casa los fines de semana? Bueno, aquí en este caso el problema no son los aditivos. Estos alimentos no suelen durar más tiempo porque tengan conservantes. La base de la conservación es sobre todo la higiene y el frío. Sí que pueden tener a veces, pues, bueno, pues aditivos como antioxidantes, por ejemplo, para prolongar su vida útil y que estén durante más tiempo en mejor estado. Pero bueno, el problema de fondo no son los aditivos, que los aditivos son sustancias seguras. El problema de fondo es la composición y bueno, también las implicaciones que tiene a otros niveles. En cuanto a la composición me refiero a que, bueno, pues a veces tienen demasiada sal, por ejemplo, o aceites que no utilizaríamos de forma habitual en nuestra casa. Por ejemplo, en casa a lo mejor utilizamos más aceite de oliva y en este caso pues se utilizaría más pues aceite de girasol, por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas, lo que son los ingredientes básicos, vaya. Y decías que también hay que considerar otros aspectos. De hecho, yo a ti te he escuchado alguna vez comentar que los alimentos de quinta gama son de alguna forma un arma de doble filo, porque tienen ventajas pero también inconvenientes económicos y sociales. Claro, cuando hablamos de este tipo de productos, bueno, pues la gente los compra por sus ventajas que son evidentes. Nos ahorran tiempo y nos ahorran esfuerzo en la cocina. Y ese tiempo pues lo podemos emplear en otras cosas, como descansar en el sofá mientras vemos una serie en la televisión, por ejemplo. Por eso se venden tanto, bueno, por eso y porque a veces no tenemos ese tiempo o no podemos emplear ese esfuerzo, bueno, por lo que sea. Esas ventajas son indiscutibles, pero también tienen inconvenientes que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, pues necesitan muchos más recursos. Este tipo de productos no solo necesitan envases, sino que además necesitan frío. Eso implica pues frío durante el transporte, frío durante el almacenamiento, es decir, necesitan más energía y en definitiva más recursos. A nivel de consumo, lo más cercano, a nivel de consumidor, pues lo que podemos ver es que son más caros que si cocinamos en casa. Generalmente los hay que no, los hay que sí que compensan pues el desembolso porque nos resultan más baratos en comparación, pero bueno, por lo general son más caros. Y luego, pues otros aspectos también importantes es que no podemos elegir lo que comemos realmente. Si es verdad que, bueno, vamos al supermercado y a lo mejor pues decimos, vale, ¿qué crema de verduras como hoy? Pues sí, podemos elegir entre una crema de puerros y una crema de acelgas, por ejemplo. Pero no podemos elegir los ingredientes que contienen. No podemos elegir la cantidad de sal, no podemos elegir el tipo de aceite, no podemos elegir la cantidad de verduras. Y eso en casa sí podemos hacerlo. Con lo cual, pues a veces pues estamos comiendo alimentos o productos con más cantidad de sal de lo que sería recomendable, por ejemplo. Por eso es importante consultar la etiqueta. Y luego también otra cuestión de fondo que nos queda un poco más lejana porque no nos paramos a pensar, es la pérdida de poder y la pérdida de cultura gastronómica y todo lo que eso implica a nivel social y cultural. Si elegimos estos productos porque no necesitamos cocinar o porque no sabemos cocinar, pues al final los platos de nuestra cultura pues pueden acabar desapareciendo
y todo lo que eso implica. Y eso, bueno, pues también es algo muy importante que deberíamos considerar. Totalmente de acuerdo. Miguel Ángel, por cierto, no sé si sabes que el dueño del principal supermercado de España, el dueño de Mercadona, Juan Roig, pronosticó hace unos meses la desaparición de las cocinas en nuestros hogares de aquí al año 2050 porque dice que entonces ya nadie cocinará, que todos comeremos platos preparados por su empresa, se entiende, claro. O sea que no solamente nos enfrentamos a una posible pérdida cultural porque la gente deje de cocinar, olvide las recetas, sino también y literalmente a cambios físicos en nuestras viviendas si se cumple ese vaticinio. Sí, yo espero que no se cumpla, sobre todo por lo que perdemos por el camino, todo esto que hemos contado y sobre todo pues ese poder que tenemos para decidir como consumidores, para decidir lo que comemos. Y bueno, yo trabajo para que no se cumpla, para que seamos conscientes de la importancia que tiene esto, que sí es verdad que, vamos, yo no reniego frontalmente de estos productos, son interesantes para ciertas ocasiones, pero creo que no deberíamos pues destinarlos a un consumo habitual por todo esto que acabo de decir. Pues Miguel Ángel Urueña, tecnólogo de los alimentos y la persona, el alma detrás de la cuenta @gominolasdepetróleo, que además acaba de estrenar podcast, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, bueno, ya hemos finalizado la primera temporada y bueno, muy contento con la experiencia. La verdad es que a ver si podemos repetir una segunda. Bueno. Espero que sí. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros y bueno, desde aquí pues animo a cocinar y también a enseñar a los menores a que nos acompañen en la cocina y a que aprendan a cocinar porque es importante. Por supuesto, es un mensaje importantísimo. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Vicente Guallard es fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, fue arquitecto jefe de la ciudad de Barcelona entre 2011 y 2015 y es todo un experto en biociudades y construcciones sostenibles. Vicente, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. ¿Cómo estáis? Vicente, es evidente que hoy en día cocinamos menos de lo que lo hacían quizás nuestras madres, nuestras abuelas. Pedimos más comida a domicilio, compramos más alimentos precocinados y hay, como comentábamos hace un momento, quienes auguran una jibarización de nuestras cocinas o incluso su desaparición completa de aquí a un par de décadas. Como arquitecto, ¿tú realmente crees que en los hogares del futuro no habrá cocinas como las que conocemos hoy? Bueno, es evidente que el rol de la cocina ha cambiado en toda la vivienda, también porque el rol de los habitantes ha cambiado. Antes había una clara separación en España durante, por lo menos hasta la generación anterior, donde los hombres trabajaban, las mujeres estaban en casa, las mujeres, por lo tanto, tenían un espacio específico que era la cocina y que estaba cerrado, ¿no? Respecto a otras estancias. Sin embargo, ahora todo esto ha cambiado, trabaja todo el mundo que puede y la cocina en realidad se ha vuelto más fluida, ¿no? Se colocan espacios, yo creo, más centrales y más integradas con otros ámbitos como el salón, el propio comedor, zonas de trabajo, que también es algo que aparece en las viviendas. Por lo tanto, más que desaparecer, la cocina se está disolviendo en la vivienda. Se está disolviendo, dices. O sea, ¿que la cocina pierde relevancia o más bien al contrario, la gana pero integrándose en otras actividades? Yo creo que la gana, ¿no? Todo en los concursos de vivienda social que se están haciendo en la actualidad y que son bastantes, en las bases siempre recomiendan que la cocina tenga un rol o un espacio central, ¿no? Para evitar precisamente la segregación por sexos en la propia vivienda y para hacer que en el fondo cocinar, comer, forme parte de otras actividades que, como digo, trabajamos en casa también, cada vez se ve menos la televisión y, por lo tanto, los espacios tradicionales de la vivienda se están transformando. Yo creo que la cocina se está tomando un rol o una posición más relevante. O sea que en ningún caso, Vicente, tú te ves diseñando casas de aquí a unos años que no tengan cocina. Yo creo que en este cambio de la revolución del mundo digital y de las grandes corporaciones vinculadas a la información, a la inteligencia artificial,
y también al comercio hacen que puedan pretender crear tendencias, ¿no? Pero la realidad es que cada vez más hay personas conscientes con la idea de la salud, cómo la alimentación está vinculada a la salud, ¿no? Cómo en realidad más que tomar más pastillas lo que hemos de hacer es comer mejor, comer pensando en qué necesita nuestro cuerpo, ¿no? En España cada vez más hay personas más mayores y por lo tanto la idea de la longevidad es más importante. Muchos medios con secciones específicas así lo demuestran, ¿no? Por lo tanto yo creo que a pesar de que pueda haber efectivamente una situación donde por ejemplo con el globo alguna vez puedes pedir comida y también se puede comprar algún alimento preparado, pero más bien creo que la salud cada vez es más importante y que por lo tanto la idea de que la cocina va a desaparecer no tiene ningún sentido. Puede tener sentido en la mente de alguien que pretende venderte comida congelada, ¿no? Pero más bien vamos, yo creo, en otra dirección, a tener un mundo como más ecológico, más amable, pensando más en nuestra salud, en gestionar bien nuestro tiempo y sobre todo en las personas mayores. Quizás no vayan a desaparecer del todo las cocinas, eso más o menos nos queda claro, pero lo que sí es evidente es que va menguando el espacio que ocupan en las viviendas nuevas. ¿Vosotros estáis notando como arquitectos esa reducción del tamaño en los proyectos de nueva construcción y también en las reformas que realizáis de vivienda antigua? No sé si incluso se pueda notar en los electrodomésticos que se instalan en las cocinas actualmente. Sí, ese es otro fenómeno y es que la manera como compramos también ha cambiado. En ocasiones podemos hacer que nos envíen la comida a casa, podemos tener una relación diferente con el proceso de comprar. A veces pensamos más qué vamos a comer porque en realidad lo que está ocurriendo es que o bien hay gente que cocina menos y que por lo tanto va más hacia los precongelados y comer le da menos importancia, o bien es justo lo contrario, y es que cada vez le damos más importancia al cocinar y al comer y por lo tanto hay un placer en el hecho de comprar algo y luego cocinarlo, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, también es cierto que las viviendas se están haciendo más pequeñas en general en España porque la vivienda cuesta muy cara, ¿no? Y por lo tanto este fenómeno de la miniaturización está ocurriendo porque también cada vez más hay más máquinas, electrodomésticos, etcétera, que hacen más cosas con menos espacio, ¿no? No hacen tanto ruido, todo es más limpio, por lo tanto, efectivamente, está habiendo un cambio de rol en la cocina, en las viviendas. Pues Vicente, me alivia mucho saber que las cocinas, a pesar de menguar en tamaño, van a seguir coexistiendo con nosotros como ese espacio no solo funcional, ¿no?, sino de socialización en casa. Estoy totalmente de acuerdo. Yo no cocino mucho y a veces pido un globo y a veces he comido comida precocinada, pero me gusta mucho ir al mercado, poder cocinar, es decir, y creo además que esta idea de vincular la cocina con la ecología, de dónde proceden los alimentos, ¿no? Y por lo tanto no comprar tomates que vienen de Brasil o de la India, sino saber el origen de los alimentos y poder comerlos y sentirte bien contigo mismo, pero también con tu entorno, creo que es algo cada vez más importante. Vicente Guallar, arquitecto y fundador del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña, además de experto en biociudades y construcciones sostenibles. Muchas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros. Un saludo. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica Carlos Nicolás y Emilio Escribano y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en SER Podcast y que también pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y en la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Just to get it all out, what's in my head now. I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on?
what's going on? Then I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? After all these years, my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.